Comenzamos un nuevo capítulo de La Buena Política, cerrando la semana, ojalá con mucha reflexión y contexto histórico del proceso constitucional que estamos viviendo, ¿cierto? Hola, Fran. Hola, ahí estamos de nuevo. Sí, y hoy vamos de cabeza a hablar de constituciones a la chilena, que tiene muy bien puesto el adjetivo, por cierto. Ciertamente, es que las cosas de las chilenas son como un clásico, como que uno debería decir que efectivamente hay una categoría de cosas que son hechas a la chilena y que como desde el punto de vista del fenómeno social también es muy interesante. Y ahora en concreto lo vamos a ver con el tema constitucional. Mira, y sobre todo por esta cuestión que pasa mucho que se habla mucho respecto a los quiebres en las tradiciones, ¿verdad? Quizás hay un sector político que está un poquito como metido con este tema de que la convención es un quiebre, así como muy gigantesco a la tradición constitucional chilena. Y pucha, uno revisa y efectivamente se da cuenta que puede ser, pero que realmente el quiebre fue en la dictadura. O sea, que quienes partieron y decidieron partir de una hoja en blanco y omitir absolutamente todo lo que había pasado en Chile hasta 1973, no fueron precisamente los comunistas, sino que más bien fue el dictador Augusto Pinochet quien decidió que Chile tenía que ser de cierta forma. Y yo creo que también es súper interesante porque también nos va a dar pie para eventualmente también ya meternos de lleno en lo que es la Constitución del 80, su génesis y pucha, lo que viene, pero que realmente hacer un pequeño revisión histórica puede ser súper interesante como para poner un poco en contexto qué pasó exactamente en el 73 desde el punto de vista jurídico, que quizás no es una cuestión tan explorada, que es más bien de los jurídicos, básicamente. Claro, y quizás tiene algo de cierto eso de que esta es rupturista con ciertas tradiciones, pero más que nada en el proceso, a diferencia del contenido. O sea, el contenido tiene cosas novedosas, pero no es una tabula rasa, así como mencionabas tú, que se hizo el 73. Y ahí, tú ayúdame, Fran, si tienes la info, pero yo no sé cómo pasó en los otros procesos constitucionales que ha vivido el país, si se solía recoger elementos anteriores y como escribir sobre ellos, ¿cachai? ¿Cómo se dio eso? Sí, algo, mira. em, Como hablábamos, si no me equivoco, con el primer capítulo, hablamos un poco de esto de que la Constitución partió siendo como un concepto, más bien un imaginario, ¿verdad? Como una noción de un deber ser de un Estado, de una sociedad y con ciertas normas así como medio sui generis. Chile no quedó exento de eso, ciertamente. Si uno ve, por ejemplo, en la historia del derecho, así como para ponerlo en términos como bien generales, la historia del derecho es larga, como que el derecho nace un poco como con las sociedades. Uno podría definir el derecho también como normas escritas, como o costumbres escritas o elementos que se escriben con el fin de dar ciertos órdenes de comportamiento. ¿Ya? Como bien en términos generales. Y por eso, por ejemplo, uno puede encontrar, no sé, cuando se habla, por ejemplo, de derechos humanos, que también es un tema como súper relevante desde el punto de vista del derecho, uno puede rastrear el origen como de los primeros derechos humanos a lo que es como Babilonia. Onda, en verdad, lejos. O sea, no es tan novedoso, es un Claro, poco antiguo. claro, no digamos que es una cuestión que uno dice así como, oye, jamás existieron los derechos humanos. No, mira, en el 530 antes de Cristo por ahí, el rey Ciro fue a conquistar Babilonia y al momento de la conquista, el weón decide decir como, bueno, aquí toda la gente por lo tanto es libre, pueden escoger sus propias religiones, tienen igualdad. Todo eso lo grabaron como en una vasija, como en un cilindro, y que se considera como el primer documento así como de derechos humanos, ¿ya? O sea, Ciro, persa, libera a los esclavos babilonios y tú decís como, pucha, es antes de Cristo. O sea, como que desde ahí ya tenéis ciertas nociones y conceptos
medios revolucionarios también para la época, considerando que estamos hablando de, en verdad, tiempos antes de Cristo. Entonces uno puede encontrar el derecho muy atrás, muy atrás, muy atrás. Y ciertamente nosotros no estamos fuera tampoco. O sea, cuando Chile como país o como nación, Latinoamérica o América es conquistada y ultrajada y todo lo que uno quiera epítetos ponerle, hay derecho también, porque en Europa hay derecho. Entonces, Y hay obviamente, derecho a los pueblos originarios también. y también tenías el derecho de los pueblos originarios, que yo creo que eso tampoco ha sido muy ni explorado ni nada. O sea, como que, de hecho, como que parte de la civilización, entre comillas, también implica tener ciertos cuerpos normativos, ¿ya? Como que cuando uno revisa, de repente dice, más que estas civilizaciones que son más o menos civilizadas porque también tienen ciertos cuerpos normativos. Y por cuerpos normativos entendemos como cualquier sistematización de normas, no necesariamente tiene que ser escrita, ¿cierto? Claro, o sea, y en general como que uno diría como que la escritura marca civilización también, pero eso no implica, no sé, pues por ejemplo los incas igual tenían ciertos cuerpos normativos, muy entre comillas, pero que eran muy de este sincretismo cultural que tenían los incas, ¿cachai? Como de, está bien, no te vamos a conquistar ni te vamos a matar, pero tenés que someterte al pago de impuestos, que era como pago de tributos para el rey y una fiesta al año para el rey Sol. Igual piola. Claro, es que estoy pensando que quizás desde una mirada muy occidentalista tomamos muy el hito de la escritura como civilizatorio también y hay que quizás ponerlo en un contexto más crítico, porque en muchas tradiciones más antiguas de repente las normas estaban corporalizadas en una persona. Por ejemplo, un tipo de sacerdote o que hacía a la vez de juez, ¿cachai? En algunos sentidos. Entonces, a eso iba mi punto de pensar que quizá el cuerpo normativo en Latinoamérica, en la precolombina, tomaba distintas formas y no por eso era menos valioso. Sí, claro, ciertamente. Yo creo que ahí eso también amerita como que probablemente debe haber ese tipo de estudio, que es súper interesante también, porque probablemente nosotros tenemos también esta visión muy occidentalizada, en donde la escritura es como la base de la civilización moderna y contemporánea y todo. Entonces, son temas que efectivamente hay que evaluar desde esa misma perspectiva también, o sea, entendiendo que los pueblos de aquí o los pueblos originarios tenían otros tipos de organización y otras formas de conocimiento, etcétera, que son súper relevantes, pero que para efectos prácticos, pucha, se pasan por encima en general en la historia. Y hay que aceptarlo y es un tema que debería efectivamente reformarse, para poder incorporarlos también en una forma a la vida jurídica. Y es un poco lo que se ha intentado hacer en la nueva constitución. Y eso también es súper novedoso. Si bien hoy no nos vamos a meter en temas de contenido, como que es importante decir que eso es un elemento súper rupturista, no, aunque para Chile, porque quizás en otros países sí se han integrado. Pienso en Nueva Zelanda, por ejemplo, que tiene una relación distinta con sus pueblos originarios, Canadá también, que quizás ha integrado esas cosas. Y hoy estaba revisando las constituciones, la historia constitucional de Chile para este capítulo, tú también. Y es súper interesante cómo partimos también, porque partimos con unos intentos que no son constituciones propiamente tal, son reglamentos, que lo más importante que tienen es que dan atisbos de independencia, pero es eso nomás, pues, es como la semilla del que va a ser el Estado chileno después. Sí, de hecho, efectivamente, eso es súper interesante desde el punto de vista como de la historia también, porque uno de repente ve, y claro, ve que en 1810, después de la Junta Nacional, se saca un documento que es como una especie de constitución, pero no, pero que en verdad es como una declaración de buscar ser un Estado soberano. Y que eso yo creo que es como lo más rupturista que uno puede encontrar en ese periodo como de experimentaciones legislativas constitucionales. Esta noción de que parece ser que fue muy oportuna la captura del rey en España para los estados indianos, porque efectivamente, así como contexto, nosotros nos regíamos
no por un derecho propio, sino porque por un derecho que se llama el derecho de Indias, ¿ya? Que es el derecho que se le aplicaba desde Europa a los pueblos de las Nuevas Indias, o sea, los pueblos americanos en general. Y claro, y en ese sentido, como la organización también, no sé, pues llegaban las órdenes al virreinato del Perú, y nosotros como éramos parte del virreinato del Perú, las órdenes ahí iban saliendo y de ahí salía toda la organización como política y social. Entonces, cuando se captura al rey, y en España tenía esta situación como de caos también porque están descabezados, tampoco el poder se disipó, o sea, nadie sabe dónde está el poder porque tenías a Napoleón entre medio queriendo hacerse España. Nosotros acá estamos un poco también votados, quedamos como en el aire y un poco a merced de las oligarquías, por ponerlo de alguna forma, y que van de a poco gestando todos estos proyectos y procesos revolucionarios que finalmente terminan con la independencia en 1818, pero que durante todo ese tiempo, entre conflictos armados, los conflictos dentro de los propios libertadores, o sea, tenéis el conflicto también con los de O'Higgins con San Martín, todos estos elementos, o sea, de O'Higgins con Carrera, perdón, todos estos Eso te elementos... iba a decir, me parece raro. Sí, no, Carrera. Sí, Carrera, estoy carrera. pensando así como en los libertadores, así, no, Carrera. Entonces tenéis todos estos como reglamentos extraños y estas formas como de semi-constitucionales, pero que te das cuenta también que tienen mucho de esto de la monarquía todavía. Son muy autocráticos. O sea, O'Higgins quiere hacer un reglamento diciendo, oye, somos un Estado soberano, pero somos gobernados por una sola persona, y esa persona soy yo. Claro, que esa sería, si no me equivoco, la Constitución del 18. Y está también recordando que el Cabildo Abierto que se llevó a cabo en la primera Junta Nacional de Gobierno, en la que se discutieron los primeros reglamentos, que ahí no me acuerdo bien cuál de todos porque hubieron tres. Es súper interesante que se tomaron decisiones por todo el país con los vecinos de Santiago, y solo los vecinos de Santiago. Entonces eso es algo que vamos a ver de alguna manera repetido en todas las constituciones de la historia hasta el proceso constitucional actual. Como que las decisiones son tomadas por algunos pocos, ya sea en tiempos de paz o no, porque algunas son más sangrientas que otras, pero la democracia, el proceso democrático, es algo que está ausente en todas, menos la de ahora. De hecho, sí, efectivamente, estos procesos democráticos se ven súper alterados porque no son democráticos, ¿ya? O sea, si uno ve el proceso desde pucha, 1810 hasta el 17, más o menos, con la batalla de Chacabuco, uno puede ver que efectivamente el poder queda súper encarnado en una sola persona, que es el director supremo. Y eso se repite y uno lo puede ver igual hasta el día de hoy. El presidencialismo fuerte también es una característica también como de la tradición constitucional chilena, ¿ya? En ese sentido, uno ya puede ver quizás una constitución más constitución, propiamente tal, ya en 1822. ¿Y qué es una constitución? En la de esos años que efectivamente, o sea, son años de experimentación constitucional, ¿verdad? Y dentro de esa experimentación constitucional también tenía entre medio este intento de federalismo, porque también tenía ahí toda esta experiencia internacional en donde Estados Unidos, por ejemplo, se estaba haciendo una república federal. Y nosotros aquí teníamos efectivamente esta característica de que éramos un país como cortado también, porque uno tiene que también poner en contexto que durante esos años también Arauco y toda la región del Biobío era una zona todavía media conflictiva. Entonces Chile también estaba cortado, tenías Chile para el norte, un espacio como extraño, y después Chile Sí, para un el Chile sur. para el norte cortito, no Y como lo claro, conocemos ahora. y Chile para el norte cortito. Entonces, todas estas decisiones al final que se toman en Santiago le afectan a lo que es Coquimbo, porque Coquimbo también era como una región independiente, y Concepción. Entonces, cuando tú querías hacer un Estado federal, de repente tenías a las regiones que te dicen, no, po, no vengáis a hacernos Estado federal, ¿cachai? Sí, y de ese periodo, bueno, hay dos cosas súper interesantes. El primero, por si no lo sabían, porque a mí se me había olvidado, es que con las leyes federales por primera vez se pone la figura del presidente de la República, porque antes todavía estabas con la institución casi colonial del gobernador supremo. Y por otro lado, lo interesante es que
si bien ahora, en retrospectiva, lo consideramos como un cuerpo más bien constitucional, eran leyes federales, eran solo leyes. Entonces, eso también da cuenta del periodo de inestabilidad que se vivió en esa época, porque en el fondo pasamos de la independencia, de la reconquista a la independencia de nuevo, al periodo que por mucho tiempo en historia lo llamaban anarquía constitucional y ahora con más cariño lo llaman construcción del Estado republicano, que eran esas tensiones horribles entre liberales y conservadores, los pipiólogos y los pelucones, eh, que de verdad te dan mucho, te muestran mucho el tinte con el que se forma el Estado chileno, muy conflictuado. Entonces, de nuevo, muy lejos de una elección democrática, otra vez. De hecho, todos conocemos un poco la historia de lo que le pasó mucho más adelante a Balmaceda. De hecho, ciertamente. Entonces, cuando uno ve la historia constitucional, como uno dice, claro, tenéis ciertos periodos en donde recién uno empieza a conocer las instituciones, o sea, y como tradicionales chilenas, ya como en 1820, ¿ya? O sea, recién ahí estamos empezando como a hacer bien esta división de poderes, ya no es una junta solamente. El problema que tiene efectivamente después todo este tema como de las constituciones es que, y quizás como mucho se ha dicho, el tema de la hoja en blanco. Todas estas constituciones finalmente son armadas no en base a nada, son armadas mucho en base a lo que quedaba del derecho indiano, a lo que se estaba haciendo en otras partes de América Latina, a lo que se estaba viendo también en las luchas europeas. Entonces uno dice como, bueno, aquí tenemos en esencia ciertas características también súper curiosas. Por ejemplo, hoy la Constitución declara que el Estado de Chile y la Iglesia están separados, son elementos distintos y hay libertad de culto. Pero si uno ve, por ejemplo, todas las constituciones previas hasta, si no me equivoco, incluso la de 1833, la única religión que rige en Chile es la católica apostólica romana y queda consagrado en un texto constitucional, o sea, queda a nivel constitucional que Chile es un estado católico, apostólico y romano. Claro, y eso no es menor, porque recordemos, como hemos visto en los dos capítulos que hicimos antes, que la Constitución en el fondo te da las líneas para construir el Estado que tú quieres. Entonces, si el catolicismo es la religión dominante, no hay espacio efectivamente para otro tipo de culto. Exactamente, y de hecho ahí uno puede ver que efectivamente tenía toda esta época de ensayos, errores, hasta la Constitución de 1833, que también es obra de Mariano Agaña. Mariano Agaña en ese sentido aparece en muchos periodos de esa época haciendo mucha legislación. De hecho, él hizo la Constitución de 1822, si no me equivoco, o de 1826, que también fueron estas como constituciones un poco como que no tuvieron mucho éxito, que se intentó hacer una sistematización de cosas, pero que finalmente el problema que había era un problema social. Entonces, aquí podrías tener una constitución bastante bonita, perfecta en torno a la definición de poderes del Estado, a la independencia, a los temas del voto, el sufragio, porque si uno ve, por ejemplo, la constitución de 1823 que hizo Juan Egaña, uno puede ver que efectivamente, por ejemplo, quienes tenían derecho a sufragio eran los hombres mayores de 21, si es que están casados, y mayores de 25, si es que están solteros. Entonces uno se encuentra como con esas cosas extrañas en donde toda esta mezcla de lo que estaba pasando en la sociedad también se termina viendo reflejado en algún punto en lo que son los procesos constitucionales en Chile, ¿verdad? No es solo. Entonces ahí uno puede ver, y quizás que esto que hemos hablado también, que el derecho es una construcción social, quizás uno lo ve precisamente en esto, en donde tú podrías tener como esta época de ensayos constitucionales, en donde se empieza a crear la República de Chile y se empiezan a delimitar su frontera y su soberanía, en una situación extraña, porque finalmente es un reflejo de la sociedad, y si la sociedad no estaba preparada, tenía conflictos, como literal guerra, por un artículo de la Constitución. Si no me equivoco, hay una de las constituciones que tiene un artículo que enojó a mucha gente y que terminaron haciendo una guerra al respecto. Como, mira tú. Sí, ahí me pillaste con cuál era, pero podemos inferir que tiene que haber sido en el periodo entre 1823 y 1831. Sí o sí, porque ahí las peleas estaban a flor de piel. O sea, de hecho, ¿cachai? O sea, es precisamente en esa época en donde entonces tú tenías
esta idea de descentralización, de descentralización, y por qué uno dice quizás armado a la chilena, porque muchas de estas nociones vienen efectivamente de Europa, o sea, tienes los conceptos liberales, los conceptos más republicanos, pero en donde cuando uno revisa quizás con un poco como de perspectiva histórica y con una visión crítica, uno quizás se da cuenta de que a veces los liberales eran más republicanos para algunas cosas que los propios republicanos y que los republicanos eran más liberales para otras cosas que los propios liberales, entonces que tampoco era una división ideológica tan clara porque finalmente eran ideas que se tomaban de fuera y se buscaban implementar a nivel nacional como un poco por la razón o por la fuerza, ¿ya? Sí, y es muy interesante ahí que es literal construcción social, como que lo podemos ver muy retratado, porque están construyendo el Estado unos compadres conversando, peleando y construyendo lo literal en el escrito, en los escritos que se van desechando, que se van poniendo uno sobre otro. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, ahí se puede poner súper interesante porque la constitución que fue la del 28, de 1828, esa constitución fue del Congreso, ¿ya? Porque efectivamente, como tú decías, ninguna constitución previa fue una cosa así como nacida en democracia o por votación popular, sino que todas fueron por comisiones designadas o por congresistas que también pertenecían a cierta oligarquía en específico, etcétera. Entonces, la Constitución del 28 es muy interesante porque fue esta la que causó una revolución después, que es por el tema de las presidencias, como la presidencia y la vicepresidencia, y ahí hay un tema como con los porcentajes, y eso hace que finalmente se genere como una guerra civil en torno a la interpretación que se le da respecto a este tema de las mayorías respecto a las provincias con la capital. Y finalmente cada una de las partes, de hecho, defiende su postura apoyándose en la misma constitución, diciendo como, no, pero es que ustedes la están interpretando mal. Ah, no, pero es que ustedes la están interpretando mal. Y cada parte defiende la misma constitución. Entonces es curioso cuando uno ve de repente como eso en perspectiva como histórica. Bueno, y ahí ese punto que sigue muy vigente, ¿no? Es el tema de la interpretación, que lo hemos escuchado mucho por estos días y probablemente lo vamos a seguir escuchando mientras sigamos siendo un Estado. Sí, claro, o sea, y la interpretación en ese sentido cobra muchísima relevancia y lo vamos a ver un poquito más al final, como para cerrar un poco este contexto de constituciones, pero finalmente ahí como que subyacen muchos de los problemas que uno puede ver en términos legales, ¿ah? Porque finalmente como que todo se reduce un poco a la interpretación. Pero bueno, tenemos todas estas constituciones de 1800 y llegamos a 1833, en donde se hace como la Constitución Suprema. Así es una gran constitución en donde tienes por primera vez el tema de que el poder legislativo está en el Congreso, con los diputados, con los senadores, el gobierno popular representativo, una república única e indivisible, todos estos elementos de la nación, de lo que ya nos constituyen como un Estado. Y aquí uno podría decir que es algo como súper brígido, porque uno ve que esta constitución de 1833 dura más de 100 años, llega hasta y se encuentra vigente hasta la reforma constitucional del 25 con Arturo Alessandri Palma. Entonces es wow. Tengo el dato de cuántos, 91 años, o sea, casi un siglo, mucho. Casi un siglo en una misma constitución, o sea, uno dice como, wow, qué constitución, pero si uno ve la fecha, claro, tú estás viendo una constitución de 1833, el Código Civil se publica en 1850, 1880, por ahí en ese periodo. Estamos en este contexto entonces de que es una constitución que está nutrida de todos estos elementos de la época también, ya como de este pensamiento del racionalismo, del descubrimiento de las cosas, de su naturaleza, de su esencia intrínseca. Y quizás esta constitución también es un poco ese reflejo de respecto a un poco lo que es como la sociedad chilena. Entonces acá uno tiene esta constitución y uno dice, ya claro, duró 90 años y después tiene la constitución del 25 que estuvo vigente hasta el 80 y la constitución del 25 también fue encargada a expertos, porque nosotros tenemos una tradición jurídica de expertos. El Código Civil fue hecho por un experto que fue Andrés Bello y toda la idea de hacer estos textos o estas nociones como de códigos en forma expertise, con la expertise respectiva. Entonces tienes la Constitución después del 25
que regula más o menos lo mismo, ¿ya? O sea, tienes el legislativo, el judicial. En la del 25 tienes por primera vez la separación de poderes. El Estado y la Iglesia ya no son lo mismo y el Estado ya no profesa una religión, ¿ya? Claro, y aquí de nuevo, democracia, no mucho, aunque es la primera que se somete a plebiscito, ¿no? Creo que es la primera, sí, confirmo, Es es la primera que se somete a plebiscito, pero tienes detrás de esta el ruido de sable, muy cerquita. Entonces, también, de nuevo, los tintes democráticos están un poquito... O sea, en ese sentido es súper curioso porque cuando uno ve, por ejemplo, la misma constitución esta del 28, que fue la que inició una revolución un año después, por algún motivo esta constitución también tenía mucho valor desde el punto de vista de la legitimidad. O sea, fue tan legítima que dos bandos opuestos se pelearon por ella. Con la del 25 finalmente lo que se intenta un poco también es darle esta noción de legitimidad en donde todos estuvieran más o menos de acuerdo en someterse a esta carta constitucional, ¿ya? O sea, y aquí es un tema político también, porque uno tiene que recordar que las constituciones en ese sentido no son neutras y sí regulan el quehacer político en general, no solamente como de los partidos, regulan el quehacer político cotidiano. Entonces, en la Constitución del 25 es relevante porque ahí separa también la Iglesia del Estado, que digámoslo, es un hecho muy relevante en un país como Chile, en donde todavía los límites muchas veces están borrosos y uno lo puede ver. Y siguieron borrosos después con la dictadura militar, con la Ciertamente, iglesia más conservadora, por cierto, por cierto, haciendo también. justicia a la iglesia más humanitaria. Claro, o sea, y ahí uno tiene entonces toda esta tradición jurídica constitucional que viene desde 1800, en donde uno quizás podría decir como ninguna de estas constituciones fue un papel en blanco. Todas tomaron muchos elementos de las anteriores, de lo que estaba pasando a nivel nacional, de experiencias comparadas, para poder plasmar un texto que pudiese ponernos de acuerdo a todos, básicamente. Sí, y eso es algo que se repite, como mencionaba tú al principio, parece que en todos los documentos, constituciones o documentos tipo constituciones, la influencia de ver qué están haciendo otros países, y eso también lo vimos en el proceso constitucional actual. Y sobre eso me encontré con un libro súper interesante, por si alguien quiere revisarlo, que se llama Diálogo Democrático y la Constitución, de Alison Young. Y ella pone un punto súper interesante en el que dice que las constituciones siempre se han entendido como, en el fondo, la huella digital de los países, como que marcan su identidad. Pero cuando tú revisas cómo se construyen estas identidades, siempre están con el diálogo de constituciones propias y de otros países. Entonces, si te das cuenta, la construcción de identidad no es como sola, como, ay, yo soy una nación, soy súper, no sé, como chauvinista, ¿cachai? Me amo, amo Chile, cueca, no sé, empanados, pero no se trata solo de eso, como que los países no están solos en el mundo. Entonces es como muy común y muy valioso que se dé el diálogo sobre lo que están haciendo otros, sobre problemas similares que uno pueda tener. Y eso es súper importante porque ahí entra la dictadura y el golpe. Y cuando uno ve, porque una de las excusas un poco que se toma desde el punto de vista jurídico para hacer el golpe es decir que Allende estaba vulnerando la Constitución del 25, ¿ya? Como por todo este como desborde social y que todo esto que estaba pasando, cordones industriales, la reforma agraria, todo esto estaba poniendo en riesgo la Constitución del 25 y que la puso en riesgo de forma tal que por algún motivo perdió su legitimidad y dejó de estar vigente, entonces tú necesitabas además hacer una nueva constitución. Entonces el golpe es el 11 de septiembre del 73 y al día siguiente, el 12 de septiembre, se genera esta Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, ¿ya? Que es conocida también como la Comisión Ortúzar. Y como lo habíamos comentado otras veces, como que se nota que hay cero improvisación en esto. De verdad, todo estaba muy preparado y las mismas instituciones se armaron con una velocidad que uno no ve en otros contextos históricos, como de nuevo retomo lo que vimos en el periodo de ex-anarquía constitucional. Cuesta mucho armar las instituciones, entonces aquí se nota efectivamente una planificación. O sea, claro, y por eso también uno puede hablar de que había cierta complicidad de algunos partidos que posteriormente fueron de oposición, porque efectivamente dieron el pie para poder hacer el golpe y hacer todos estos cambios institucionales. Claro, ¿ya? la democracia cristiana principalmente.
en específico, en concreto, la democracia cristiana. Entonces uno tiene este proyecto de nueva constitución que se basa finalmente en esta noción de que, bueno, la constitución del 25 fue quebrantada, pero quizás el elemento más relevante que tiene es que es una hoja en blanco. La génesis de la constitución del 80 no es una génesis de una constitución que fue pensada viendo el pasado o viendo lo que había. Al contrario, fue una forma de decir, no, esto va a ser así. No fue dialogante, como habíamos mencionado en el concepto anterior. Exactamente, o sea, y menos que dialogante, o sea, fue cero improvisada, súper pensado el modelo que se quería implementar, y es una constitución además que se demora, ¿qué? Como 10 años en armarse a través de la comisión, porque uno ve y dice, bueno, ok, la nueva constitución y la comisión de estudios de la nueva constitución es una junta, que es un grupo básicamente que es afín a la junta de gobierno, encabezada por supuesto, el general Pinochet, y que en ese contexto la Junta trabaja, o sea, la comisión trabaja hasta el 80, en donde se hace el plebiscito, en donde se plebiscita la nueva constitución, se vota, se aprueba y recién entra en vigencia cuando se está yendo la dictadura, cuando se van. O sea, el 89, recién la constitución del 80 empieza a entrar en vigencia. Y eso te da para pensar varias cosas. O sea, una, ¿por qué 10 años? Porque hemos visto que son difíciles los procesos constitucionales, pero no de 10 años. Porque hay una urgencia, o sea, el Estado tiene que seguir funcionando, ¿cierto? Entonces, por un lado, quizás tener una dictadura no te da tanto la necesidad de las instituciones, porque no actúa como con legitimidad frente al pueblo, en primer lugar. Y por otro lado, a mí me da la impresión, y aquí estoy puro especulando, de que en realidad toma como 10 años partir desde cero, porque omitiste toda la historia que ya hay y quieres plasmar una forma de Estado que no se había visto antes con el sistema neoliberal. O sea, de hecho, o sea, y uno piensa también en la legitimidad, porque como hemos conversado otras veces, como cuál es la capacidad que tiene este texto como para ser impuesto al resto de la población, considerando que fue sometida al plebiscito un 11 de septiembre de 1980 en estado de sitio. O sea, uno dice, bueno, y no entró, y recién entró en vigencia como en términos prácticos como el 89, y todo el resto del tiempo fueron los artículos transitorios, y que los artículos transitorios y todo el armamento institucional estaba destinado a modificar todas las instituciones que venían vigentes hasta la fecha. Entonces a veces uno escucha estos argumentos un poquito cara de rajas, en que te dicen como, oye, pero la convención está destrozando la tradición republicana de este país. No, querido, queride, la tradición republicana de este país fue destrozada el 11 de septiembre del 73. Y por eso es tan importante el contexto histórico. O sea, para mí es fundamental entender primero que la Constitución del 80 fue una respuesta en contexto de Guerra Fría a los gobiernos de la UP, en primer lugar, entender que es una respuesta a eso, y que la democracia que construimos como país también es en respuesta al periodo de dictadura que vivimos. Entonces, todas las instancias de justicia reparativa que hemos vivido no son de la nada. Y la nueva constitución igual guarda un lugar en ese sentido, porque para personas que fueron víctimas de la dictadura, que no fue hoy que nos quedamos en el pasado, o sea, fueron nuestros papás, fueron nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestros tíos, no debe ser fácil vivir con el Estado que imaginaron la Junta Militar con Pinochet y con Jaime Guzmán. O sea, también por ese lado, en lo histórico es un poco reparativo hacer un proceso constituyente democrático en oposición a una dictadura. O sea, ciertamente, y aún considerando que incluso en el periodo constitucional que estábamos hablando, de 1800, o sea, siendo en todos estos contextos, todas esas constituciones fueron más democráticas, con la sutileza de la democracia de la época, ciertamente, de lo que fue la Constitución del 80. O sea, el hecho de haber modificado lo que hizo Portales con la Constitución, que Portales fue el que hizo la Constitución de 1833, Portales tampoco, siendo quien era, hace una declaración de borrón y cuenta nueva. Al contrario, dice como, oye, es que saben que la Constitución del 28 necesita ser mejor. Y por eso yo voy a citar un comité de expertos y voy a hacer en base a este texto un texto mejor
mejorado. Y ese texto mejorado fueron 90 años de historia de Chile, incluyendo las guerras mundiales, en las cuales participamos también entre medio. Entonces uno dice como, súper complejo es que te digan como que el proceso constitucional que estamos viviendo hoy se aleja de la tradición republicana porque quizás es efectivamente no solo más cercano a lo que ya veníamos haciendo en términos de tradición constitucional, sino que además se acerca a los tiempos contemporáneos. O sea, pensar hoy en día en hacer esto de los expertos nuevamente, y yo te digo, bueno, pero entonces en la convención no había ningún experto. O sea, Jaime Baza, que es un doctor en Derecho Constitucional, no es un experto en Derecho Constitucional. O sea, ¿y a quién queremos? A Hermógenes Pérez de Arce, por No, favor. y teníamos a Esquella, que es como una eminencia en derecho constitucional en el país. O O sea, sea, es que ella es una eminencia en derecho genérico en este país. O sea, claro, entonces tú decís como, bueno, aquí también habían expertos, aquí también hubo una comisión en que quizá hay cosas que pueden ser mejoradas, reformadas, etcétera, pero que no se puede decir como que estamos a la deriva o que fue hecho así como por la Cámara de los Comunes, ¿cachai? No, o sea, claro, fue hecho por como una hablando de los mezcla. republicanos del proceso. No, Claro, o sea, fue una mezcla heterogénea de gente a través de una votación que se respetó y que se cumplieron todos los plazos. O sea, qué proceso más republicano que eso en un país que es altamente tradicionalista, ¿ya? Y ahí, como mencionaba, el tema de la interpretación y el contexto histórico, una de las cosas quizás más relevantes que uno puede sacar precisamente es pensar, bueno, la dictadura efectivamente estaba también inmersa en un contexto histórico de Guerra Fría, en donde el mundo también estaba dividido en estos polos, y uno puede entender la influencia americana, gringa, en la dictadura en razón del riesgo de Allende y el comunismo internacional y la guerra de los misiles y todo este contexto histórico. Pero uno no puede, la Constitución no está ajena a ese contexto histórico. Yo creo que una de las cosas como que es súper relevante, que también se está dando hoy en la discusión, y por eso también es importante mirar la historia, es que hoy se está hablando de rechazar para reformar, ¿verdad? Bueno, han habido 30 años para reformar la Constitución del 80. Y es cierto que el 89 sufrió una cantidad considerable de reformas, porque la dictadura se estaba yendo y dejó paso, entre comillas, a una visión más democrática, pero la forma de interpretarse, la forma en la cual se ha interpretado la Constitución históricamente, es una forma muy ceñida al originalismo, ¿ya? Aquí se pone un poco rara la cosa porque, como hemos hablado otras veces, el derecho tiene esta pretensión, ¿verdad?, de ser como algo natural, ¿ya? Como algo que existe en la naturaleza y en cierto punto de ser objetivo. Entonces el derecho tiene esta noción de que hay objetividad y que uno puede, y las normas pueden ser objetivas y pueden ser interpretadas objetivamente. Y eso ha estado muy arraigado en nuestra tradición jurídica. Entonces cuando uno ve la Constitución del 80, y que lo vamos a hablar como en mucho más detalle ya como la génesis y todo lo que implica la Constitución del 80 en el próximo capítulo, pero el hecho de que la Constitución del 80 de repente uno lea, porque uno puede decir, léanse la Constitución, ¿ya? Y tú puedes leer la Constitución del 80 y de repente decir, bueno, pero es que esta weá no parece tan rara, como ¿por qué no se puede hacer esto si en algún punto como que lo CENI menciona? Bueno, y es porque la forma en que se ha interpretado la Constitución del 80 busca ser una forma de interpretación, comillas, objetiva, en donde se interprete la voluntad del legislador, la voluntad en este caso de la Comisión Ortúzar y en específico de Jaime Guzmán. Y eso ha hecho que también tengamos un constitucionalismo a la chilena, en donde se hace una interpretación muy basada en el Código Civil de 1850, con esta noción de que uno puede encontrar la realidad de la norma. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando se discute el 98, el tema de la afiliación y eliminar esta categoría de los hijos legítimos y los ilegítimos. Dentro de la discusión del Congreso tenemos a grandes próceres de la República dándote el argumento que, bueno, es que la Constitución dice que la familia es el núcleo central de la sociedad y por lo tanto aprobar la eliminar esta categoría de hijos o acoger el divorcio es eliminar la familia y estamos atentando por lo tanto en contra de la Constitución, siendo que
aquí hay que darle una pequeña, mínima concesión a la Comisión Ortúzar. La Comisión nunca se pronunció respecto a lo que entendía como concepto de familia. Pero dado que se subentiende que la familia y el matrimonio están íntimamente vinculados, bueno, no podéis permitir el divorcio o la eliminación del matrimonio o la disminución de los matrimonios porque estáis poniendo en riesgo a la familia. Y ese tipo de discusiones uno las ve, o sea, a lo largo de toda la historia democrática desde los años 90 a la fecha. O sea, y no digamos que es una cosa que estamos hablando de 1800, o sea, no, yo entiendo que el Código Civil haya separado los hijos legítimos y ilegítimos porque es un código de 1850. Dentro de su contexto era algo relativamente normal, pero después llevarlo a la discusión en el 98 y que en el 98 hayas tenido oposición y una oposición que te decía, oye, es que en verdad hacer esto pone en riesgo el matrimonio y un montón de cuestiones y la familia. Entonces uno ve que la estructura que tiene la Constitución del 80, el lenguaje que usa y la forma en que se interpreta con esta visión como objetiva, que es muy entre comillas objetiva, porque finalmente la voluntad del legislador no es objetiva, sino que está cargada de una serie de elementos políticos, sociales, culturales, religiosos, uno dice, pucha, quizá en verdad el problema es cómo se está interpretando la Constitución. Y muchos te pueden decir, bueno, pero si igual ha sido modificada y se han hecho grandes modificaciones. Sí, es cierto, pero la mayoría de las grandes modificaciones que se han hecho han sido casi, pucha, por pura sentencia de la Corte Interamericana. O sea, tenemos un comité para la transparencia que nace en 2015 por una sentencia de la Corte, no porque aquí al legislador o los partidos políticos hayan tenido la voluntad de hacerlo, sino porque se obligó al Estado de Chile a. Y ese es un contexto histórico súper importante de reconocer en la actualidad, porque lo damos un poco por sentado, pero en el fondo las leyes internacionales son más bien novedosas fuera de los tratados de comercio, ¿no? Y estoy pensando en los derechos humanos y lo que plantea la posguerra o Segunda Guerra Mundial. Entonces también es súper importante reconocer las constituciones en relación con el derecho internacional, ¿no? Sobre todo la actual. O sea, sí, y de hecho ahí hablamos un poco como de Sirio, como este principio un poco de lo que uno podría encontrar así como derechos humanos en la antigüedad, pero efectivamente uno ve a lo largo del tiempo cómo se van construyendo también desde el tema como ideológico la noción de protección del individuo. Uno puede ver los derechos humanos en ese sentido se van rastreando a la Constitución, a la Revolución Americana, con su Constitución, a la Declaración Francesa de Derechos Fundamentales, y quizás uno de los elementos relevantes que tiene la Revolución Francesa es que ya no es una libertad, por ejemplo, solo para los nacionales, porque también eso hay que entenderlo. Muchas veces la libertad era libertad, pero solamente para algunos. Había otros que igual no podían ser tan libres. Pero aquí la idea y esta concepción de que los derechos humanos son universales, pueden ser para todas las personas a través del mundo, es súper relevante. Y uno ve la historia de los derechos humanos y pucha, y en verdad la Declaración Universal de Derechos Humanos, la creación de la ONU y toda esta noción de que hay que mantener la paz o generar un cuerpo normativo que busque mantener la paz, son ideas efectivamente de los 40. O sea, el 45 se crea la ONU, el 48 tenéis y en 1900 además, porque no estamos hablando de 1800, estamos hablando de 1948, se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual hay que tener bastante presente que fue armada por una mujer, por Diane Roosevelt, y que básicamente la esencia de esta noción de derechos humanos como principios universales un poco, que es como un concepto de que es algo efectivamente que tiene que ser para todos, nace después de la guerra y después de como dice el mismo preámbulo, de los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Y eso de nuevo es fundamental porque yo he escuchado mucho
que la gente se queja de los derechos humanos, como, los derechos humanos hacen que no tengan mano dura con los delincuentes, con bla, bla, bla. Pero eso significa omitir toda la historia de dónde surgen los derechos humanos. Los derechos humanos surgen como una reacción efectivamente a las atrocidades que se vieron y a no querer volver a llegar a ese estado horrible al que puede llegar la humanidad. Y no son cosas del otro mundo, o sea, no son derechos demasiado extraordinarios. De verdad es como que lleguemos a un estado, aquí voy a usar con mucha soltura la palabra civilizatorio, pero a un estado de civilización en que nos podamos relacionar con respeto. Así que nuevamente creo que la lección transversal de esta cápsula, de este capítulo, es que tenemos que considerar el contexto histórico cuando pensemos cualquier asunto que tenga que ver con política. Sí, ciertamente, y de hecho es súper importante entender que los derechos humanos nacen desde esta noción incluso hasta individualista, porque es proteger al individuo en contra de los otros poderes fácticos. Sí, de hecho eso es como que no hemos salido un poco de la modernidad, nos quedamos muy pegados, quedó como resonando en nosotros el tema del individuo que nos propone desde la Revolución Francesa, incluso desde un poco antes con la Bill of Rights británica. En el fondo, en la modernidad se configura un tipo de subjetividad muy individualista, que parte de algún modo con esta protección de los derechos individuales. Yo como individuo importo, no estoy como solo al servicio de Dios, al servicio del rey. O sea, sí, y de hecho es súper importante eso y entender que finalmente no pertenecen como a una ideología. Los derechos humanos están para protegernos a todos de cualquier acto barbárico que cualquier otro ser humano, estado, organismo pueda pretender hacer en contra de nosotros. Y esa es la relevancia, o sea, y aquí quizás se da mucho esta confusión respecto a los tipos de derechos humanos, porque uno tiene derechos humanos de primera generación, de segunda generación, los de la Declaración Universal es un derecho humano de primera generación, o sea, es lo básico, como no discrimine ni mate a nadie por el color de su piel ni por sus creencias religiosas, como, puta, parece demasiado básico, ¿no? Como están pensados además en esa noción, o sea, de todos somos libres, todos tenemos dignidad, todos tenemos derecho a ser libres y a estar seguros, a no ser esclavos, a no ser sometidos a torturas, a ser reconocidos como personas, a ser iguales ante la ley, a tener protección por parte de los tribunales de justicia. O sea, weas que parecen como estúpidas en algún punto porque uno dice ya, pero como onda, obviamente la igualdad es un derecho humano, pero no la educación. Obvio que los dos son derechos humanos. ¿Cómo no van a ser los dos derechos humanos? Son cosas que no aparecen obvias, pero por algo en algún momento tuvieron que ser explicitadas, porque no se estaban respetando y lamentablemente en muchos lugares del mundo todavía no se respeta. O sea, es cosa de pensar en el trabajo infantil, cómo son vulnerados los derechos de esos niños en múltiples dimensiones. Sí, o sea, y cosas también de repente mucho más básicas. Entonces, por ejemplo, la mayoría, y aquí como hay un brevísimo curso de derechos humanos, la mayoría de los derechos fundamentales que emanan, que uno los podría decir como de segunda, tercera generación, como lo son, por ejemplo, la seguridad social, el trabajo, la educación, el derecho a internet, el derecho al descanso, todos igual emanan de lo mismo, todos igual emanan de la dignidad humana y de la igualdad. O sea, tú no puedes pretender tener una sociedad más igualitaria o más equitativa si es que no tienes un acceso garantizado a la educación para todas las personas en forma equitativa, igualitaria, en forma razonable. Lo mismo con la salud. Entonces, claro, uno dice como quizás estos principios así son obvios y todos deberíamos respetarlos y quizás los otros son más bien construcciones. Sí, pero el derecho en sí, y por eso seguimos, o sea, el derecho es una construcción social porque aquí uno ve que los derechos humanos pueden tener orígenes antiguos, pero que finalmente a lo que se refieren es a la protección del individuo, es a proteger a la persona en contra de situaciones que pongan en riesgo su vida, su integridad física o puta, que no los torturen, onda que en verdad es básico y que parece como obvio, pero si uno lo piensa en la Edad Media, las sanciones muchas veces eran derechamente la tortura o derechamente la pérdida de libertad. Y sin ir más lejos, no Edad Media, no sé si usted o tú, Fran,
quienes nos están escuchando, han visitado el museo de la iglesia San Francisco, creo que se llama, la que está en la Universidad de Chile, cerca de la Universidad de Chile. Sí, la que está en Santa Lucía. Santa Lucía, perdón, en el centro. Claro que si uno visita ese museo, ve todos los artículos de penitencia que habían ahí, y allí también había tortura, y no me cabe duda que la penitencia no se hacía solo voluntariamente por el penitente en muchas ocasiones. Entonces no es tan lejano, no es tan lejano, y sin ir más lejos la pena de muerte, ponte tú, que está al lado. Exacto. Sí, claro, o sea, y son cosas que uno de repente dice como ya, pero si es súper lejos como pensar en que no vamos a ser iguales. Oye, se tuvo que hacer un código de bioética en los años 60 porque se estaba haciendo derechamente experimentación humana con personas que eran de color o de raza negra y pobres. Y los jóvenes les inyectaban polio y hacían experimentos como si nada. Y tú decís, chuta, pero eso fue en la Edad Media. No, en los años 60. Aquí, nuestros papás nacieron en esa época, y nuestros papás nacieron en simultáneo mientras había un montón de gente a la que le estaban inyectando enfermedades por la ciencia. Y con ese pensamiento, con esto que ha dicho Fran, los invito a reflexionar sobre la importancia de participar de política. Tenemos mucho aún por hacer, es muy importante votar, es muy importante estar informado porque aún queda mucho por arreglar, queda mucho por trabajar para tener una sociedad digna a nivel global incluso, donde podamos existir con respeto y también, ¿por qué no?, felicidad. Que parece básico y relativamente obvio, pero sí, y sí, o sea, tiene que ser una reflexión a que la dictadura no nos quite a nosotros, que somos quizás un poco sus hijos, sus nietos, las generaciones venideras, nos quite lo que les quitaron ya nuestros viejos. O sea, recuperemos lo que son la participación política, las organizaciones sociales. En el próximo capítulo vamos a estudiar bien por qué y vamos a entregar bien la posición de por qué nosotros entendemos que la dictadura nos quita esto, ¿ya? Y es por un tema efectivamente legal, ¿ya? Entonces, entender que también esta idea de que sean estas mismas personas que históricamente se han opuesto a un montón de cambios, que hoy estén diciendo estamos súper dispuestos a los cambios, no nos dejemos engañar, porque son las mismas personas que hace unos años estaban peleando porque el divorcio no existiera, porque los niños siguieran teniendo estas otras clasificaciones, porque no existiera transparencia en el Estado, o sea, y seguir en esta democracia protegida, entre comillas, y que nos dejaron porque eso fue. O sea, Pinochet dijo, esto es una democracia protegida y así se va a quedar, y así se ha hecho. Y no somos tontos, o sea, podemos ser tontos hasta las 12 nomás, pero ya son las 12:30, así que ya fue la estupidez, ¿ya? Así que también importante considerar, obviamente cada quien vota como quiere, pero considerar que también existe la opción aprobar para reformar, no está solo el rechazar para reformar, si es que uno no está 100% conforme con el texto. Y vamos a entrar mucho en eso de por qué rechazar para reformar no tiene sentido en el próximo capítulo, porque vamos a estudiar la Constitución del 80 y vamos a ver estos enclaves que nos dejaron y por qué es tan complejo el poder decir tan sueltamente, oye, pero si es hacer una modificación de quórum nomás y se reforma. No, guacho, no. Muy cierto. Sí. De nuevo, contexto histórico. Vamos a revisar un poquito el próximo capítulo, la historia que ha tenido esta Constitución en democracia también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos haber sido un aporte en la conversación y nos vemos en el próximo capítulo. Chau.